El Rinnegan, el dojutsu más poderoso de Naruto, la evolución final del Sharingan. Sí, pero no por esta mamada. Porque la verdad es que este ojo morado fue exactamente lo que comenzó a destruir la escala de poder de Naruto. Y lo más chistoso es que todos lo aman. Hoy vamos a hablar de cómo el Rinnegan fue el principio del fin. Cuando Pain apareció en Naruto con esos ojos morados rarísimos, todos nos cagamos del miedo. Y con razón, porque el tipo podía hacer cosas que ningún ninja había hecho antes. Podía controlar la gravedad, absorber jutsus, invocar criaturas gigantes, germentes, extraer almas y la cereza del pastel, revivir a los muertos, encontrar el clínico. Pero concéntrense mejor en revivir a los muertos en una serie de ninjas. Ahí fue exactamente donde Kishimoto cruzó la línea y dijo: a la mierda el balance. Porque hasta ese momento Naruto era relativamente coherente con su poder. Tenías el Sharingan que podía copiar jutsus, usar genjutsus, el Susanoo. Todavía, ¿no? El Byakugan que te da visión 360 grados y podías ver el tema de chakra. Pero el Rinnegan, ese desgraciado podía hacer literalmente todo. Y ahí empezó el problema. Porque el Rinnegan no era solo un poder, era básicamente ser Dios. Y cuando introduces poderes divinos en una serie de ninjas que se supone que usan estrategia y habilidad, todo se va a la mierda. Y todo se fue a la mierda. Pero vamos a lo verdaderamente estúpido. ¿Cómo se obtiene el Rinnegan? Porque la explicación de Kishimoto es tan fumada que Bob Marley estaría demasiado orgulloso. Resulta que Madara Uchiha, después de perder contra Hashirama, decidió que necesitaba más poder. ¿Y qué hizo? Le arrancó un pedazo de carne a Hashirama. Sí, un pedazo de carne. El idiota se creía un caníbal de camino hacia el terror. Como si Hashirama fuera un pollo rostizado del que puedes arrancar una pierna. Impresionante. Y luego Madara se implantó esas células de Hashirama en su cuerpo. Y mágicamente después de un tiempo despertó el Rinnegan. ¿Qué carajos? Porque se supone que todo el tiempo el Rinnegan había sido lo que fue primero antes del Sharingan, y el Sharingan es una involución del Rinnegan. ¿Qué carajos? Comer células de otra persona te da superpoderes divinos. Células de Hashirama no tiene sentido. Para empezar, las células de Hashirama todos sabemos que son las células más convenientes y rotas de toda la saga, porque aparentemente las células de Hashirama pueden hacer lo que sea. ¿Necesitas más chakra? Células de Hashirama. ¿Quieres usar Mokuton? Células de Hashirama, ya todos sabemos. Kishimoto básicamente convirtió a Hashirama en un buffet de poderes. Oye, necesito explicar cómo este personaje obtuvo este poder ridículamente OP. Células de Hashirama. Conveniente, ¿no? Conveniente, ¿no? Y nunca se explicó científicamente cómo funcionó esto. ¿Por qué las células de Hashirama específicamente dan el Rinnegan cuando se combina con el Sharingan? Simplemente es como de... las células de Hashirama, bro, y tienes que entender que, sí, claro, las células de un tipo muerto hace décadas pueden darte poderes divinos. Totalmente normal, porque ese tipo es Dios. Sí, simplemente impresionante. Nadie dentro del anime pregunta cómo funciona esto. ¿Por qué las células de Hashirama específicamente hacen esto? ¿Por qué no fue la célula de Tobirama o de cualquier otro Senju? Ah, sí, se me olvidaba que supuestamente era el dios Shinobi cuando antes había habido otro dios Shinobi que se llamaba Hiruzen Sarutobi. ¿No? ¿No? Y aquí viene otro problema gigante del Rinnegan. Reforzó lo peor de Naruto, las líneas de sangre. Uno de los temas era que el trabajo duro podía vencer el talento innato. Aunque, para mí, como ya he dicho varias veces, eso era mensaje de Rock Lee y de Lee. Pero eso será para otro video. El mensaje en sí era hermoso, ¿no? No importa si no tienes habilidades especiales. Con esfuerzo puedes lograrlo, pero entonces llega el Rinnegan y dice: nah, ¿en serio te la creíste? Déjame que me ríe más fuerte. Ay, es que todo eso es mentira, porque si no tienes la genética correcta, estás jodido. Y ese es el mensaje de la serie. Porque Rinnegan solo puede tener los Uchihas que se comen células de Senju. Es decir, necesitas ser un Uchiha, tener el Sharingan, conseguir células de Senju. Y además resulta que tanto Uchiha como Senju son descendientes de los hijos del sabio de los 6 caminos. Entonces al final todo se reduce a: tienes buenos genes, felicidades, puedes ser Dios. No los tienes, que te vaya bien ser un ninja genérico que muere en segundo plano. Rock Lee trabajó toda su vida para dominar el taijutsu y abrir las puertas internas, impresionante. Pero, ¿puede pelear contra alguien con Rinnegan? Rock Lee como tal, no. Guy, sí, pero Rock Lee, ni de pedo. Pero no importa, es que no importa. En Naruto, siempre lo más importante fueron las herencias.
los linajes de sangre, los Kekkei-Henkan, los Kekkei-to, todas esas cosas que se inventaron, eso era lo importante. Al final de cuentas, y tenías esto, si eras lo otro, eso te impulsaba en el mundo de Naruto. Las ventajas, los talentos, eso fue lo que terminó siendo el poder. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que realmente todo dio inicio? Con el Rinnegan. Porque vemos los poderes de Pain: control de la gravedad, convertirse en un cyborg con misiles y láseres, leer mentes, extraer almas, absorber cualquier jutsu, invocar al rey del infierno que puede revivir a los muertos. Y el Rain Revivir puede revivir a todas las personas muertas en un área. Ven el problema, estos no son poderes ninjas, estos son poderes de un dios. Controlar la gravedad, manipular almas, revivir muertos, eso no tiene nada que ver con ser un asesino sigiloso que usa técnica de chakra. Hasta Pain, los ninjas más fuertes usaban versiones mejoradas de habilidades ninjas. Orochimaru usaba serpientes y usos prohibidos, Jiraiya usaba sapos y ninjutsu, Itachi usaba genjutsu extremo con el Sharingan. Pero todavía eran ninjas. Pain llegó y dijo: olviden todo eso, yo soy básicamente Dios. Yo sé, me dirán el Susanoo, que ya se había presentado el Susanoo. Pero es que el Susanoo, como lo mostró Danzo, al menos en alguna etapa, en una batalla de ninja de nivel Kage, puede ser bloqueado. Incluso Tsunade, como vemos, llegó a destruir el Susanoo de Madara. ¡De Madara! Sí, de Madara, pero Pain destruyó Konoha entera con un solo jutsu. ¡Un solo jutsu! Destruyó la aldea más fuerte del mundo ninja con un solo jutsu. Ahí fue donde la escala de poder se rompió. Porque después de eso, ¿cómo haces que otros villanos se vean amenazantes? Tienes que hacerlos más poderosos que Pain. Así es como llegamos a Madara, Obito, Kaguya. Todo ese desastre, todo como empezó. Con Pain. Antes del Rinnegan, las peleas de Naruto tenían cierta estrategia todavía. ¿Recuerdan? Shikamaru vs Ida fue pura inteligencia. Sasuke de Madara tuvo su parte también de estrategia aparte del guionazo, y fue sobre aprovechar debilidades. Kakashi vs Abusa fue sobre trabajo en equipo, pero cuando introduce el Rinnegan, la estrategia se va a la basura. Porque, ¿cómo estrategias pueden hacer algo contra alguien que pueda absorber cualquier jutsu que gustas, leerte la mente, controlar la gravedad, revivir a sus aliados muertos? No puedes, no puedes. La única manera de vencer al Rinnegan es con más poder. Y luego vamos a la cuarta guerra ninja y vemos a Madara invocar un meteorito. Eso es como Naruto se convierte en básicamente Dragon Ball. Naruto tuvo que desbloquear el modo sabio, luego el modo Kurama, luego el modo sabio de los 6 caminos. Todo para poder competir, porque la estrategia ya no funcionó. Y eso fue justamente lo que arruinó la agencia de Naruto. Aquí fue donde todo se fue. Eso que tanto amas, que es el Rinnegan, que es Pain, fue lo que causó que todo se desequilibrara. La serie dejó de ser sobre niñas inteligentes que usan técnicas y se convirtió en quien tiene el power-up más grande. Y aquí está la ironía hermosa. Todos critican el Power Creep de Naruto, se quejan de que Madara era demasiado OP, de que Kaguya salió de la nada, de que la cuarta guerra ninja fue un desastre de escala de poder, pero como dije, todos aman el Rinnegan. Es considerado uno de los mejores poderes del anime. Pain es uno de los villanos favoritos. La pelea de Naruto vs Pain es icónica, pero ¿se dan cuenta de que el Rinnegan es exactamente lo que causó todo eso? El Rinnegan fue el primer paso. Fue el primer poder que dijo: olviden las reglas de todo, esto es nivel Dios. Pain fue increíble, sí, pero también fue el principio del fin, porque después de él Kishimoto tuvo que seguir escalando en poder, en poder, en poder, y como dije, así es como llegamos a Madara lanzando meteoros, y a Kaguya cambiando de dimensiones, en una serie ninja. El Rinnegan abrió la caja de Pandora, introdujo poderes divinos en un mundo de ninja, y una vez que haces eso no puedes volver atrás, y hablamos de cómo el Rinnegan arruinó a Sasuke también, porque Sasuke era interesante cuando dependía de su inteligencia, habilidad con el Sharingan, pero luego Kishimoto le dio el Rinnegan y Sasuke se convirtió en otro personaje, y ni hablemos de su desarrollo, que se convirtió en un tipo totalmente asqueroso. Solamente te lleva a decir, ok, antes Sasuke, cuando todo empezó, tuvo varias versiones del Chidori, trataba de usar las técnicas con estrategia, pero después, ¡ay, papá! Chibaku Tensei para todo, pum pum pum, Chibaku Tensei, Ameto Hikara, me teletransporto, me hago 5 pajas. ¿Y dónde está lo ninja? ¿Dónde está? En conclusión, el Rinnegan es todo lo que está mal con el final de Naruto, condensado en un par de ojos morados. Introdujo poderes divinos en un mundo ninja, destruyó el balance de poder, hizo que la estrategia fuera relevante, reforzó el nepotismo en el de sangre y se explicó como el plot de Beast más flojo de la historia. Células mágicas. Pero todos lo aman porque Pain fue un gran villano y las peleas se ven cool y estéticamente el Rinnegan es increíble, los poderes son espectacularmente visibles, pero narrativamente arruinó Naruto, arruinó Naruto. Fue el primer paso, el desastre de la cuarta guerra ninja.
Fue lo que convirtió a Naruto en una Saiyan ninja en Dragon Ball con Kunais. Lo peor es que Kishimoto nunca pudo volver atrás. Una vez que introduce el poder revivir muertos, controla la gravedad y todo eso, ¿cómo vuelves a hacer que un ninja normal sea relevante? Es el problema. En el momento en que se introdujo todos los poderes de Pain, ¿cómo hacías que otros personajes, incluso otros personajes, pudieran alcanzar la escala de poder? Ya no se podía, no puedes. Y así es como llegamos a Madara, así es como llegamos a Kaguya, el Yubi, todas esas cosas. Aquí fue donde todo se descontroló con el Rinnegan, aunque Pain es un personaje, ¡fua, papá, Dios santo, qué personajazo! A pesar de que es un gran personaje, tenemos que admitir de que introducirlo dentro de la obra fue lo que hizo que la escala de poder se fuera directamente al infierno. Y sí, el Rinnegan se ve genial, pero también es exactamente lo que empezó a destruir la serie que todos amamos. Espero que el video os haya gustado, nos vemos en la próxima si Dios así lo desea. Bye, chicos.